3 meses en la escuela de Juan, octava semana, séptimo día. Lea Juan capítulo 14, versículos 7 al 14. Y dice, si me conocéis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Veamos. Ayer vimos la pregunta de Tomás acerca de a dónde iba Jesús y cuál era el camino, así como la famosa respuesta de Jesús. Pero esa respuesta no es suficiente y ahora que Tomás se ha atrevido a preguntar, es Felipe quien sigue cuestionando al decir, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Si Jesús es el camino, Felipe quiere saber a dónde conduce ese camino. Felipe es el mismo discípulo natural de Betsaida a quien se acercaron los griegos en el pasaje que estudiamos la semana pasada. El Evangelio de Juan parece prestarle especial atención. En vista de que Felipe fue uno de los primeros en creer en Jesús, su ruego en esta ocasión no ha de interpretarse necesariamente como señal de duda, sino más bien como una petición sincera de que Jesús le muestre a dónde va para poder seguirle. Si Jesús es el camino que lleva al Padre, Felipe quiere que le muestre al Padre. La respuesta de Jesús es que quien le ha visto a Él ha visto al Padre, pues yo soy en el Padre y el Padre en mí. Creer en Jesús implica creer esto, que en Él los discípulos han visto al Padre. Además, tienen todas las obras que Jesús ha hecho y que ellos han visto, las cuales son señal de que viene del Padre y representa al Padre. Esto, a su vez, lleva a Jesús a prometerles a los discípulos que ellos también podrán hacer obras como las que Él hace y hasta mayores, pues el Padre les concederá todo lo que pidan en el nombre de Jesús. Este pasaje en que nos promete vida eterna y compañía en el entretanto termina con las siguientes promesas. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Para entender esto, hay que notar que en el versículo 10 Jesús empieza hablando de palabras y termina hablando de obras, sin que al parecer haya transmisión alguna. Lo que sucede es que en el pensamiento bíblico, cuando hay autenticidad, la palabra y la obra son la misma cosa. Cuando Dios habla, lo que Dios pronuncia y lo que hace es todo de una pieza. Cuando Jesús actúa, Dios habla a través de sus hechos. Esto es parte de lo que significa la referencia al nombre en el versículo 13. El nombre no es solo un sinónimo, sino que es la persona misma, razón por la cual estaba prohibido tomar el nombre de Dios en mano. Pedir algo en el nombre de Jesús no quiere decir sencillamente pronunciar ese nombre, sino que quiere decir pedir algo en Jesús mismo, pedirlo de tal modo que sea Él mismo quien lo pida. Y lo que Jesús promete es que todo cuanto los discípulos así pidan, les será concedido. Juzguemos. Este pasaje, junto con el que estudiamos ayer, es palabra de promesa para los discípulos que han de quedar solos. En él, Jesús les promete dos cosas. En primer lugar, les promete que si se va no es porque les haya abandonado, sino que va al Padre para prepararles lugar. No se desanimen de nosotros. No se desentiende, de nosotros, sino que va a ocuparse de nuestros intereses. Además, nos promete que mientras esperamos que Él regrese, tampoco nos dejará solos.
Este pasaje y otros se tratan sobre el mismo tema. Son de especial valor para nosotros, pues al igual que ellos o que aquellos discípulos, cuando se cumplió lo que Jesús les dijo, estamos en ese tiempo entre la resurrección y la consumación final. No podemos verle en la carne como le vieron los primeros discípulos antes de su ascensión. Por esto, a veces nos sentimos solos y abandonados. Sin embargo, lo cierto es todo lo contrario. No se trata de que estemos solos, sino de que tenemos junto al Padre, al Señor, que de tal manera nos amó que dio su propia vida por nosotros. No es que estemos abandonados, sino que tenemos un amigo junto al trono celestial. Esto es lo que quiere decir el resto del pasaje, en el que Jesús promete que Él hará todo cuanto le pidamos al Padre en su nombre. El mismo poder que Él manifestó cuando estaba con nosotros en la carne sigue todavía presente y disponible para quienes le siguen. A veces se nos hace difícil creerlo, otras veces nos hacemos la idea de que Jesús nos ha dado un cheque en blanco para pedir lo que nos parezca. Cuando tratamos de cobrar ese cheque y lo que deseamos no sucede, entonces comenzamos a dudar o nos desanimamos. Lo que hay que recordar es que la promesa se refiere únicamente a lo que pidamos en su nombre. No es un cheque en blanco, es una promesa que también requiere que pidamos en su nombre. Esto no quiere decir sencillamente terminar nuestras oraciones con la fórmula en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Quiere decir que lo que pidamos ha de conformarse a quién y cómo es Jesús. El nombre de Jesús no es un amuleto, una especie de abracadabra cristiano, de modo que quien lo pronuncie ya tiene un poder mágico para hacer lo que le parezca. El nombre de Jesús no es otra cosa que la voluntad misma de Jesús. Pedir en el nombre de Jesús quiere decir pedir conforme a su voluntad. Cuando nuestra voluntad se ajusta a la de Él, no debemos dudar ni por un instante que lo que pedimos nos será concedido. Lo que sucede es que muchas veces pedimos en otro nombre, aunque usamos el nombre de Jesús. Pedimos un milagro para que los demás vean el poder de nuestra oración. Pedimos un milagro porque queremos algo para nosotros mismos, o pedimos porque queremos evitarnos algún trabajo, alguna dificultad o algún sufrimiento. Queremos que se nos quite una enfermedad o que un ser querido sane. Eso está bien, pero lo que tenemos que hacer es pedir también que nuestra voluntad se ajuste a la del Señor. Poco antes de ser entregado, Cristo mismo nos dio ejemplo de esto cuando oraba pidiéndole al Padre que pasara de Él el cáliz amargo de la cruz, pero pidiéndole también que se hiciera no su voluntad sino la del Padre. Si oramos de este modo, como Jesús bien dice, las obras que Él hizo, también nosotros las haremos. Actuemos, oremos. Señor, enséñame a orar con fe y con obediencia. Con fe, sabiendo que la oración es poderosa y que tú me escuchas y respondes en amor. Con obediencia, para que mis deseos sean conforme a tu voluntad y mi oración sea verdaderamente en tu nombre. Amén.